Buenos días a todos y a todas. Bienvenido a la sesión de Fundamentos de Protección contra Sobretensión. Quizás sería bueno primero hacerme una pequeña introducción. Mi nombre es Penda. He entrado en Wood Electronic desde 2022 y ahora trabajo como PM y soy responsable para los productos de protección contra sobretensión. Y me alegro hoy mucho de presentaros hoy este webinar y espero que el contenido hoy os pueda servir en el futuro. Ok, la primera parte es la introducción. Antes de decir la protección contra sobretensión, tenemos que entender qué es una sobretensión y por qué necesitamos protección contra ella. Ok, pues aquí se puede encontrar una definición muy general sobre la sobretensión. En el campo de la ingeniería electrónica, la sobretensión es la tensión eléctrica entre dos terminales y canales de un circuito cuyo valor es mayor que el valor esperado en el diseño. Claro, cuando la tensión es mucho mayor que el valor esperado, estás aplicando una sobrecarga a los componentes y es posible que se va a destruir completamente. Ok, aquí se puede ver un video ejemplo para mostrar el efecto de la sobretensión. Uy, un momento. Ok, como puedes ver en el vídeo, primero la fuente va a aplicar una señal de sobretensión al circuito. Primero el cable se va a explotar y luego los restos de chispazo caen por los alrededores, lo cual puede provocar, en peor caso, un fuego encendido. Por eso necesitamos los componentes de protección para evitar ese tipo de casos. Ok. Claro, la definición que nosotros hemos hecho anteriormente es una definición muy general y muy abstracta. Una definición tan abstracta no nos ayuda a identificar las características detalladas de los pulsos. Y además, nosotros también necesitamos un estándar de definición para poder luego testear nuestros componentes y recomendar los componentes correspondientes para casos concretos. Luego, en IC Standard se ha definido, se ha clasificado las señales de sobretensión en tres tipos. El primero es, aquí como se puede ver aquí, es la onda de choque, en inglés se llama surge. Está definido en estándar 6100045. Viene normalmente de la naturaleza, por ejemplo, el relámpago. Está caracterizado por la alta tensión, baja repetición y alta energía. Luego, el segundo es transitorio rápidos en ráfaga. Está definido en estándar 6100044 y viene normalmente de las aplicaciones industriales, por ejemplo, la conexión y desconexión de los componentes y de la carga inductiva. Está caracterizado por la alta tensión, alta repetición y baja energía. Y por último, tenemos la descarga electrostática. Está definido en estándar 6100042. Viene normalmente del contacto entre dos cuerpos diferentes y está caracterizado por una tensión muy alta, baja repetición y baja energía. Ok. Una vez hemos mirado una vista general sobre las definiciones, vamos a mirar uno a uno en detalle. El primero que vamos a mirar es el surge, la onda de choque. Ambas gráficas provienen de IC Standard. Por el lado izquierdo es la forma de onda de un pulso de voltaje en circuito abierto. En este caso, a esta onda también se le refiere con el nombre de forma de onda 1,250 microsegundos, donde el primer número se refiere al tiempo de subida, de aquí, y el segundo número se refiere a la duración del pulso. Y luego, por el lado derecho, tenemos la misma definición de la forma de onda, pero es un pulso de corriente en circuito cerrado. En este caso, su tiempo de subida es 8 microsegundos y la duración del pulso es 20 microsegundos. En este caso, los productos que ofrece Wood Electronic de protección contra la onda de choque están testeados con la forma de onda de 8-20 microsegundos. Puedes encontrar las medidas y esta información en nuestro datasheet.
Ok, en esta diapositiva vamos a mirar la definición para los pulsos transitorios lábidos en ráfaga. En este caso, la definición está dividida en dos partes. La, la parte de la definición de pulso en conjunto, el tren de pulso, y la definición para un pulso simple, un solo pulso. Pues en el caso de la definición de tren de pulsos, se puede ver que la distancia entre los pulsos y la duración total del tren de pulsos depende de la frecuencia de la señal. Por ejemplo, en este caso, si la frecuencia es 5 kHz, la distancia entre los dos pulsos es 200 microsegundos. Luego, la duración total del tren de pulsos es 15 milisegundos. Y por derecha se puede encontrar ya la definición de pulso simple. En este caso, el tiempo de subida es 5 nanosegundos y la duración total de pulso es 50 nanosegundos. Wait a moment. He visto que Miguel dice que no se puede ver el vídeo. ¿Eso pasa a todo el mundo? Ok, ok. Perdón, he visto el mensaje demasiado tarde. Ok, lo siento. Ok, entonces volvemos al tema. Eh, el último pulso que se ha definido en IC estándar es el pulso de descarga hidrostática. En este caso, el estándar se ha clasificado los tests en diferentes niveles según el voltaje y la corriente aplicado. Pero hay que tener en cuenta en este caso que el test está dividido en dos tipos. El primero es descarga de contacto y otro es la descarga de aire. Dependiendo del tipo de test que está aplicando, el voltaje y la corriente también va a ser muy diferente. Luego, por derecha, se puede encontrar la forma de onda de ese tipo de pulso. En este caso, es la forma de onda del modelo del cuerpo humano. Los productos que ofrece Ultraelectronic para la protección contra este pertenecen al nivel 4. Esta información se puede encontrar en nuestro datasheet. Ok. Y por aquí se puede encontrar una vista general de todos los pulsos que hemos presentado anteriormente. Se ha hecho un resumen sobre sus características. Por ejemplo, en el caso de Surge, tiene la mayor corriente y su energía también es más alta entre los tres, mientras que FT tiene una duración mayor entre los tres. Y por último, este tiene la mayor tensión y luego su tiempo de subida también es más corto entre los tres. Ok, una vez hemos mirado ya todas las definiciones de pulsos, vamos a mirar qué componente existe en el mercado de protección contra sobretensión. Pues básicamente en el mercado se utilizan tres tipos de componentes pasivos. El primero es tubo de descarga de gas. Este producto no ofrece Ultraelectronic porque en este caso tiene una desventaja muy crítica. Pues una vez el tubo de descarga está activado por el pulso transitorio, se va a mantener el estado activado y una vez se ha acabado el evento transitorio, no se puede recuperar a su estado inicial, es decir, no se puede desactivarse por sí mismo. Siempre necesita soporte de otros componentes, como varistores y diodos, para poder desactivarse. Y luego, pero claro, GDC también tiene sus propias ventajas. Por un lado, ofrece una mayor capacidad de corriente y de energía que otros componentes, y mientras que su capacitancia parásita también es mínima comparado con otros, al mismo nivel de tensión de trabajo. Y el segundo componente que existe principalmente en el mercado es varistor. En este caso, Ultraelectrónica ofrece tres tipos de varistores. El primero es MOV, Metal Oxide Varistor, es el varistor de disco. Este varistor es el más grande entre los tres y debido a su tamaño ofrece una mayor capacidad de corriente y es un componente THT. Y luego tenemos MLV, es otro varistor, pero basado en SMD. Y está diseñado también para onda de choque, para EFT y también para EST. Y por último, tenemos EST supreso, que también son varistores SMD, pero está diseñado especialmente para protección contra ESD.
Ok, una vez hablado sobre los varistores, tenemos también los diodos. Primero, tenemos TVS diodo. Es un diodo especialmente diseñado para y su tamaño también es más pequeño comparado con otras series. Y luego tenemos TVSP, que es un diodo especialmente diseñado para alta energía, alta potencia y para aplicaciones de, por ejemplo, de fuente de alimentación y todo. Ok, aquí se puede ver cómo funcionamiento básico de los componentes ante un pulso transitorio. La idea siempre es la misma. Montamos el componente en paralelo con la carga que se quiere proteger. Cuando entra el pulso transitorio en el sistema, debido a la alta tensión entre los terminales del componente, la resistencia del componente se va a hacer mínima, entonces la mayoría de la corriente va a entrar en el la mayoría de la corriente entra en el componente y solo una pequeña cantidad de corriente fuga entra en la carga. De esa forma, la carga está protegida. Y cuando se acaba el pulso transitorio, como que la tensión entre los terminales de componentes vuelve al nivel normal, entonces la mayoría de la corriente va a pasar a la carga sin afectar a su funcionamiento normal. A la derecha de cada circuito se puede encontrar cómo evoluciona el voltaje respecto al tiempo, donde la curva roja es la curva de pulso original y la curva negra es la tensión entre los terminales de componentes de protección. Se puede ver que dependiendo del tiempo de reacción y el nivel de clamping de cada componente, se va a bloquear eh, la tensión de pulso a voltaje de clamping y luego se mantiene este nivel hasta que se acabe el evento transitorio. Ok, pues ahora vamos a mirar un poco sobre la protección contra las ondas de choque. Ok, en este caso, UT Electrónico ofrece tres tipos de componentes para Surge Protection. Y a la derecha de cada componente he puesto una pequeña etiqueta mencionando sus principales características. El primero es TVSP, es el diodo. En este caso es un componente SMD debido a que su tecnología y su materia es totalmente diferente que los varistores. Su área de cambio va a ser más estrecha que otras dos series. Y luego tenemos VS, que es el varistor de SMD. Tiene como que en materia de tecnología es lo mismo como VD, tiene el mismo comportamiento de clamping como VD, disco varistores. Y por último, tenemos WE-VD, que es el disco varistor, es el componente más grande entre los tres y es el componente THT. En este caso, debido a que a su tamaño ofrece una mayor capacidad de corriente que los otros dos. Ok, ahora vamos a mirar los componentes en detalle. El primero que vamos a hablar es VD, el disco varistor. En este caso, UT Electronic ofrece 5 tamaños diferentes de este varistor, de 5 milímetros, 7 milímetros, 10 milímetros, 14 milímetros y 20 milímetros. Su estructura interna se puede dividir en varias capas, como podéis ver en la foto de derecha. Primero tenemos la capa amarilla, que es aislante. Esta capa impide el contacto directo entre el núcleo y el medio ambiente. Luego tenemos una capa muy finita, gris, de color gris, es la capa de electrodo. Está hecho de plata. Asegura de que toda la corriente que viene de los pines va a distribuir uniformemente sobre la superficie del disco. No se va a concentrar en unos puntos específicos. Y luego las líneas negras son los pines que aseguran la conexión entre el núcleo varistor a circuito exterior. Y por último, en el núcleo se puede encontrar una capa muy gruesa con color macizo. Es el núcleo de zinc oxide. A nivel microscópico se puede entender esta capa como una unión de muchos granos de zinc oxide, de óxido de zinc. Luego, estos granos se comportan como la zona permitida para la corriente. Los electrones pueden fluir libremente dentro de los granos. Y luego, los bordes entre los granos se comportan como la zona prohibida. Los electrones no se pueden pasar fácilmente de un grano a otro. Entonces, cuando el voltaje, la diferencia de tensión entre los dos granos es suficientemente grande, los electrones se pueden cruzar forzosamente los bordes, pasar de un grano a otro. Por eso,
cuando el voltaje es bajo, solo una pequeña corriente de fuga puede pasar de un electrodo a otro. Y cuando la tensión entre dos electrodos es muy grande, entonces la corriente puede pasar por casi todos los granos, entonces la corriente que se puede pasar a través del varistor va a ser grande. Ok. Y luego, una vez entendido cómo funcionan internamente los varistores, podemos entender cómo influye el tamaño del núcleo disco a las propiedades eléctricas del componente. En este caso, si aumentamos el espesor y mantenemos el mismo diámetro, como que la corriente tiene que cruzar más granos, la tensión de trabajo y la tensión de clamping del varistor va a aumentar. Y al mismo tiempo, si mantenemos el mismo espesor y aumentamos el diámetro, entonces la cantidad de los posibles caminos para la corriente va a ser mayor. Y por eso la capacidad máxima de corriente y de energía también va a ser mayor. Ok. En esta diapositiva se puede encontrar las curvas de diferentes part numbers con el espesor similar, pero con diferentes diámetros. Se puede ver que su curva corriente de voltaje básicamente tiene un comportamiento muy similar. Pero en el caso de corriente máxima, se puede ver que en la curva derecha se puede ver que al incrementar el diámetro, la corriente máxima que se puede soportar el componente también va a ser mayor. Luego, en el caso de las curvas de los componentes que tengan el mismo diámetro, pero con diferentes espesores, se puede ver que su corriente máxima es casi lo mismo en todos los part numbers. Pero cuando incrementamos el espesor, la curva de corriente voltaje se va a incrementar. Así que decir a robusto, por ejemplo, si tu cliente dice que es la capacidad de corriente de varistor que ha elegido no es suficiente y quiere mantener el mismo nivel de tensión, se puede recomendar simplemente el varistor con la misma tensión de trabajo, pero con un diámetro más grande. Ok, ahora vamos a mirar los parámetros eléctricos que tenemos nuestro datasheet sobre la curva de tensión y corriente. Ok, primero tenemos a la zona de fuga, que está marcada por las líneas azules. Decimos que el varistor aún está dentro de la zona de fuga cuando la corriente que pasa a través del varistor aún no ha alcanzado a 0,1 miliamperio o 1 miliamperio. Y la tensión que corresponde a esta corriente es la tensión de ruptura. Y luego, dentro de esta zona, tenemos la tensión de trabajo, que está marcada con las líneas verdes. Esta tensión de trabajo tiene que ser siempre 25% mayor que la tensión de trabajo del circuito. Y la corriente que corresponde a esta tensión es la corriente de fuga. Y al pasar el punto de ruptura, que es marcada por las líneas azules, entramos en la zona de trabajo, la zona de clamping del varistor. Decimos que a partir de este momento, el varistor ya está activado y empieza a aplicar la protección a los circuitos. Por ejemplo, en este caso, un punto marcado con las líneas marrones es la tensión de clamping y la corriente de clamping. Pero quiero mencionar aquí que dependiendo de la corriente de clamping que aplicas, la tensión también va a ser diferente, como podéis ver en la curva. Y por último, tenemos la corriente máxima, que está marcada con la línea roja. Al pasar este punto, el varistor llega a su límite y empieza a destruirse. Ok. Como puedes imaginar, el varistor es un componente bidireccional, lo cual implica que el varistor aplica una protección simétrica al circuito. Sin embargo, a veces el cliente, debido a sus necesidades especiales, quieren una protección asimétrica. Entonces, une directamente el varistor entre la línea y la tierra. Pero en realidad, esto no está permitido porque el modo de fallo del varistor no está definido. Puede ser un cortocircuito o un circuito abierto. Si por desgracia ha pasado un fallo y luego el varistor está en cortocircuito,
Entonces, toda la corriente de la línea va a pasar a la Tierra. Si la Tierra está conectado con con la carcasa metálica, entonces vas a llegar a situaciones muy peligrosas a los usuarios. Por eso, si de verdad los clientes necesitan hacer una protección asimétrica, entonces sería recomendado conectar un fusible en serie con el varistor. De forma que el modo de fallo de este circuito siempre va a ser un circuito abierto. Luego, en la tabla que he puesto en esta diapositiva, se pueden encontrar los fusibles recomendados para diferentes tamaños de varistores. Ok, y luego, ¿qué tipo de servicio se puede ofrecer? Los PM, en este caso, para esta serie. Mejor dicho, la personalización del producto. Pues en este caso, primero se puede hacer un cambio en la forma de kinking. Kinking es la palabra que referimos a trozo de cable que está más cerca con el disco. En este caso, tenemos diferentes formas de kinking, de forma Y, de forma I, de forma O, de forma V, de forma L. Aparte de la forma de kinking, también se puede cambiar la dimensión mecánica del varistor, pero siempre dentro de ciertos límites. Normalmente los clientes nos piden acortar los pines de 25 mm a 3 o 4 mm para ajustar mejor a su PCB. Y por último, también ofrecemos diferentes paquetes a los clientes. Puede elegir entre bolsa, ammo pack y tape. Lo que quiero enfatizar aquí es que la personalización de los varistores es gratis. Y si es gratis, excepto de si está usando el King L y la tensión de trabajo está dentro de 130 voltios y 420 voltios. Por eso me parece que este tipo de servicio favorece mucho a la venta, sobre todo con las empresas pequeñas y medianas. Ok. Y en esta diapositiva vamos a mirar la serie VS. En este caso es un varistor, pero en forma SMD, y ofrecemos 4 tamaños diferentes: 0402, 0603, 0805 y 1206. Su estructura es muy similar como VD. En este caso tenemos 2 electrodos y luego se extiende capas de plata dentro del núcleo zinc oxide. Y su funcionamiento también es prácticamente lo mismo como VD varistor. Pero la única diferencia está en que en el caso de VD varistor solo tenemos 2 capas de plata. En este caso tenemos múltiples capas de plata dentro del núcleo. Y en la tabla de la diapositiva se puede encontrar una comparación general entre la serie VS y VD. Debido a la diferencia de tamaño, el rango de la tensión de trabajo, de la corriente máxima y de energía también va a ser diferente entre estas dos series. La última cosa que quiero mencionar para esta serie es que este año hemos lanzado un nuevo PCN y me puedo decir aquí que a partir de mayo de 2025, todos los productos de esta serie no van a tener plomo dentro y cumpliendo totalmente los requisitos de RoHS. Ok. ¿Y qué tipo de personalización podemos ofrecer para esta serie? Pues en este caso podemos ofrecer 2 paquetes diferentes, el de 7 inch y el de 13 inch. Quiero mencionar que la dimensión de los paquetes puede ser diferente dependiendo del tamaño del componente. Y la cantidad de piezas por cada paquete se puede encontrar en esta tabla. Ok. Y en esta diapositiva vamos a mirar la serie TVSP. En este caso, la estructura interna es totalmente diferente comparado con VD y VS, porque en este caso ha utilizado el núcleo, el chip de semiconductor con la unión PN. Y luego, por fuera está protegido por una carcasa de plástico. A los 2 lados del chip se han conectado conectores de cobre y luego estos conectores se extienden por fuera formando una forma J por debajo del componente para que luego los usuarios se puedan soldar los componentes por debajo. Luego, en este caso, esta serie tiene 3 tamaños diferentes: AC, AB y AA.
AC es más pequeño y AB es más grande. Pero también se puede clasificar estos productos en 4 diferentes tipos, dependiendo de su potencia de disipación. El AJ de 400 vatios, el de BJ de 600 vatios, el de CJ de 1500 vatios y el de DJ de 13000 vatios. Y en la tabla se puede encontrar una comparación general entre TVSP, VS y VD. Como ya he mencionado anteriormente, debido a que se ha utilizado diferente tecnología y diferente material, la área de camping de TVSP va a ser más estrecha que otras dos series. Ok, aquí se puede encontrar la estructura de unión PN a nivel microscópico. Primero tenemos un semiconductor P que está hecho con silicio mezclado con un material con un electrón menos. Y luego el semiconductor N que está mezclado con el silicio con un material que tiene un electrón más. Al unir ambos semiconductores, el electrón del lado N va a ocupar los huecos del lado P, formando una zona de agotamiento, impidiendo el paso del electrón de un lado a otro. Esta estructura hace que el diodo, los electrones solo se pueden pasar de un lado a otro y no en la dirección inversa. Eso implica que el diodo es un componente unidireccional, diferente que VS y VD. Y si nosotros queremos hacer un diodo bidireccional, ¿qué tenemos que hacer? Pues podemos construir una estructura PNP o NPN. Va a formar zonas de agotamiento por ambos lados, impidiendo el paso de electrones por ambos lados. La tensión siempre tiene que superar la tensión de ruptura para luego poder circular corriente por dentro. Ok, y en esta diapositiva se puede encontrar la definición de las propiedades eléctricas de datasheet en la curva corriente-voltaje. En la dirección directa, la tensión tiene que superar aproximadamente 0,6 voltios para luego poder circular la corriente. Este punto está marcado con la línea roja. Luego, en la dirección inversa, que es normalmente se utiliza los clientes para la protección, primero tenemos la tensión de trabajo. Y la corriente que corresponde a esta tensión es la corriente de fuga. La tensión de trabajo de TSP diode tiene que ser lo mismo como los varistores, 25% mayor que la tensión de trabajo del circuito. Luego, tenemos la tensión de ruptura. La corriente que corresponde a esta tensión puede ser 10 miliamperios o 1 miliamperio, dependiendo del componente. Y consideramos que a partir de ese punto, el diodo ya está activado y aplica protección al circuito. Y la área entre la línea marrón y la línea verde se considera como la área de camping. Luego tenemos la corriente máxima y la tensión de bloqueo. Es el punto máximo que se puede alcanzar el diodo. Si pasa este límite, entonces el diodo empieza a destruirse. Ok. La gráfica que nosotros hemos mirado anteriormente pertenece a un diodo unidireccional. Ahora vamos a mirar cómo se ve la gráfica de un diodo bidireccional. En este caso, el comportamiento de corriente de voltaje es idéntico en la dirección directa y en la dirección inversa. La tensión siempre tiene que superar la tensión de ruptura para poder luego circular la corriente. Ok. Aquí se puede encontrar la descripción de marking de los diodos, de los TVSP diodo, porque mucha gente me ha preguntado sobre esto. Pues básicamente el marking del diodo se puede clasificar en 4 partes. La primera parte es la línea de cátodo. Se puede ver que es la línea negra gruesa y marca el lado cátodo del diodo si es unidireccional. Luego en el medio se puede encontrar el logo de la compañía. Después, el código en la primera línea es el código interno que nos ayuda a identificar los detalles de producción, como el tiempo, el sitio, etc. Pero esto no es la información para los clientes. El marking en la segunda línea es el código de marking que nos ayuda a identificar el componente. Se puede encontrar este marking en datasheet. Este marking es diferente para cada part number. Y también se puede encontrar este marking en RedExpert. Yo personalmente os recomiendo buscar el marking por RedExpert porque ahí se puede hacer un filtro de marking. Ok,
¿Qué tipo de personalización se puede ofrecer para esta serie? Pues es lo mismo como VS, se puede ofrecer el paquete de 7 inch rear y 13 inch rear. Recuerda que la dimensión de los paquetes puede ser diferente dependiendo del tamaño del componente. Y luego la cantidad total de piezas por cada paquete se puede encontrar en la tabla derecha. Ok, ya hemos acabado los componentes de protección contra las ondas de choque. Ahora vamos a mirar protección contra el pulso de este. Ok, pues Wood Electronics ofrece dos tipos de componentes para protección contra este, diodo y varistor. Y dentro de diodo se ha clasificado 3 ramas y dentro de varistor se ha clasificado 4 ramas. Todos estos componentes son SMD. Pues, ¿por qué hay que clasificar tantas ramas si al final son mismos componentes? Pues, si recordáis, en la primera diapositiva hemos mencionado de que los componentes de protección contra este tienen en general una capacitancia parásica menor que los componentes para protección contra ondas de choque. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante en este caso la capacitancia parásita? Pues el problema es que normalmente las señales de este tienen un papel importante para las aplicaciones de línea de datos. Y en esas aplicaciones, la pérdida por inserción empieza a tener la importancia. Porque cuando llega el punto de resonancia, como puedes ver en la gráfica, la pérdida de inserción empieza a ser grande. Lo cual implica que durante la transmisión de datos puede perder parte de datos, afectando al normal funcionamiento del circuito. En la ecuación que he puesto aquí, se puede ver que la pérdida por inserción depende principalmente de la impedancia. Y la impedancia depende de 3 factores: la resistencia, la inductancia y la capacitancia. En este caso, la resistencia de los varistores y del diodo es constante respecto a la frecuencia. Por eso no es importante en este caso. Luego, la inductancia adquiere una estructura rotacional para tener un papel más importante. En este caso, varistor y diodo tampoco tiene esta estructura. Por eso su valor es prácticamente despreciable. Y por último, tenemos la capacitancia, que sí que tiene un papel más importante que otros dos parámetros. En la curva se puede ver que cuando se aumenta la capacitancia parásita, la frecuencia de resonancia se va a reducir. A partir del punto de resonancia empieza a perder más datos. Por eso es importante tener una capacidad parásita baja para los componentes utilizados para la aplicación de línea de datos. En la tabla derecha se puede encontrar el punto de resonancia de diferentes aplicaciones y el correspondiente rango de capacitancia aceptable. Ok. Ok, luego, dentro de los diodos, como hemos mencionado anteriormente, se ha clasificado en 3 series: Standard, High Speed y Super Speed. El tamaño de cada serie va a ser diferente y también sus propiedades eléctricas también va a ser diferente. Los usuarios tienen que chequear el datasheet antes de usarlos en sus aplicaciones. En la tabla, como ya se puede imaginar de sus nombres, la serie estándar tiene la capacitancia parásita más alta, luego High Speed tiene la capacitancia parásita intermedia y luego Super Speed tiene la capacitancia parásita más baja. Otro tema que me gusta mencionar sobre los TVS diodo es el efecto de retroceso, snapback effect. Uh, debido, mm, debido a su estructura interna, el diodo, como se puede ver en la gráfica, el diodo necesita un voltaje extra cuando llega a su punto de ruptura para poder luego activarse y luego vuelve a la área de trabajo. Y luego, una vez alcanzado el punto de ruptura, va a tener un efecto de retroceso, es decir, la tensión se va a bajar y luego se compara otra vez lo mismo como un diodo normal. Este fenómeno se debe principalmente a que cuando se monta el diodo sobre la PCB y el nivel de voltaje entre los terminales llega a cierto nivel, se va a aparecer un transistor parásito, lo cual hace que el diodo se continúe quedando en la zona de fuga
Y cuando el voltaje llega a cierto límite, el transistor parásito se va a desaparecer. Entonces la tensión de trabajo vuelve a caerse y luego sigue trabajando como un diodo normal. Ah, s- los diodos con este tipo de efecto tienen ciertas ventajas porque en este caso se puede ver que una vez activado, una vez al pasar el punto de ruptura, su voltaje de cambio es menor que un diodo normal, lo cual implica que tiene una área de cambio más pequeña y ofrece una mejor protección al circuito de carga. Pero también de su propia desventaja. Necesita un pequeño voltaje extra para poder pasar el punto de ruptura y activarse. Pero este voltaje extra es nada comparable con el voltaje de un pulso transitorio. Ok, una vez hablado sobre los diodos, ahora vamos a entrar en el tema de varistores. En este caso, Wood Electronic ofrece tres series de varistores para la producción contra SD. VE, VE ULC, VE FEMTO-F. El tamaño de cada serie es diferente y la propiedad eléctrica también va a ser diferente. Los usuarios tienen que chequear los datasheets antes de usarlos. Y en la tabla derecha, como pasa lo mismo como la serie de TVS diodos, la serie estándar tiene la capacitancia más alta y luego ULC tiene la capacitancia intermedia y luego FEMTO-F tiene la capacitancia mínima. Y por último, el último varistor que ofrecemos para la producción con SD es VEA. En este caso, tiene dos tamaños diferentes, 0508 y 0612. Es lo mismo como 0805 y 1206, pero en este caso los electrodos están en los lados largos. Y este compone su estructura interna es como si tenga cuatro varistores conectados en paralelo. Ah, y esto ayudaría a satisfacer algunas necesidades especiales de los clientes. Por ejemplo, si quieren proteger circuitos pequeños cuyos pases están muy cercanos. Y luego, otra cosa que me gustaría mencionar aquí es que en la página web se puede encontrar los VEA estándares, pero UT Electronic también ofrece VEA con la capacitancia más baja y no está en la página web. Y si a los clientes se les interesa, por favor, contacta con la venta para consultar más información. Ok, por fin ya hemos acabado. ¿Algunas dudas, cuestiones? ¿No hay preguntas? Ok, perfecto. Encantado. Ok, sí, bueno, no pasa que si de momento no tenés alguna pregunta, luego me va a enviar la presentación a través de Demio a vosotros y si luego en el futuro os habéis surgido alguna duda sobre el contenido de hoy, entonces me voy a enviaros. Siempre se puede contactar conmigo a través de correo o a través de Teams. Yo siempre estoy apto para eso. Ok, muchísimas gracias a vosotros por su participación y te solicita un muestrario. Sí, es posible. Cuando la muestra no supera, creo, 50 piezas, siempre es posible. Pero depende de qué componente estás pidiendo. Por ejemplo, si quieres componente personalizado, es decir, para historias que ha cortado pines o etcétera, ¿a dónde? ¿Existe posibilidad de solicitar una muestra? ¿A dónde? ¿A qué refiere a dónde? En este caso creo que normalmente lo que yo hago es con quién me dirijo para solicitar muestra. Normalmente con la venta, porque la venta luego va a crear un inquiry en AlphaPlan y luego nosotros vamos a enviar primero los samples a la venta, luego la venta va a enviar los samples a los clientes.
Pero a veces la venta también nos pide enviar directamente al cliente, también es posible. Ok, gracias a vosotros. Ok, creo que ya no hay más duda, más pregunta. Entonces, ya, gracias por su participación y ya, espero que en el futuro tengamos la oportunidad de colaborar. Muchísimas gracias. Ok, pues ya nos vemos.